Familia, bendiciones. Que la paz de Cristo habite en nuestros corazones. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 14 y siguiente. Dice: se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Jesús les dijo: ¿aún no entendéis? Lectura tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 y siguiente. Andamos pendiente de la levadura. De este Evangelio quiero sacar 3 enseñanzas para que nos ayuden a ir construyendo esa historia de salvación, para que nos ayuden a ir dejando que Cristo habite en nosotros y poco a poco ir muriendo a ese hombre terrenal, a ese hombre viejo que nos impulsa a pecar constantemente. La primera enseñanza es la siguiente: los discípulos que iban en la barca estaban preocupados porque no se acordaron de echar panes para aprovisionarse. No echaron sino un solo pan. Estaban preocupados porque no sabía cuánto iba a demorar la travesía en la que se encontraban y no tenían panes de resguardo, no tenían como un salvoconducto. Es importante que en la vida nos enfoquemos primeramente en lo esencial. Los alimentos, como nos los pinta el Evangelio, son importantes. Es importante tener alimento. También es importante tener vestidura, pero eso no es lo esencial. Y a veces, por andar pendiente de que no tenemos nada para comer, de que no tenemos para vestir, no tenemos para pagar el servicio o para pagar el arriendo, se nos olvida buscar con anhelo y con urgencia lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Como lo cita el Evangelio: busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Jesús les dice que estén despiertos. ¿Por qué? Porque su mente estaba como embolatada, enredada en medio de tantos afanes diarios, en medio de las necesidades diarias. Entonces Jesús les dice: hey, preocupados por lo esencial, el reino de Dios. Como Marta y María, cuando Jesús estaba en su casa, Marta andaba pendiente a los quehaceres, a atender los invitados, a servir el café, y María se había quedado sentada pendiente a Jesús. Y Marta le dice: Señor, mira que María para que me ayude. Marta, Marta, andas pendiente a todo, pero has descuidado lo verdaderamente importante, lo verdaderamente esencial para vivir. Puede que cuando estés con Dios todavía vas a tener dificultades y adversidades, pero teniendo a Dios en tu corazón, sabrás actuar en medio de la necesidad. Y no actuarás de una manera desesperada porque tienes hambre e ir a robar, porque el fin no justifica los medios, ¿sí? Entonces, primera enseñanza: preocuparme por buscar, por anhelar lo esencial, que es tener a Dios en nuestro corazón. Lo demás, Dios se encarga. Segunda enseñanza, dice Jesús: abrid los ojos y cuidaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Cuál levadura? ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? A no vivir en la hipocresía religiosa. ¿Cómo así? Recordemos las acciones que Jesucristo reprocha de los fariseos. Cuando oraban, lo hacían en la plaza de mercado. Cuando ayunaban, retorcían su rostro para que la gente se diera cuenta que estaban ayunando. Es decir, hacían las cosas espirituales únicamente por aparentar, únicamente por decir: ay, este sí es religioso, este sí es un cumplidor. Cuidado de ir únicamente a la iglesia por apariencia. Cuidado
de ir a la iglesia o estar en una congregación o en un grupo religioso por aparentar de que estás en la iglesia. Si estás en la iglesia, que no sea por hipocresía, sino de verdad. Que en ti existan cambios verdaderos. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? Como un rey siempre estaba preocupado por verse bien vestido, preocupado por ser aceptado por todo el mundo. La apariencia física, si bien es importante, no es lo necesario. ¿Qué importa si ya nos están saliendo las canas? O como a mí, que ya se me está cayendo el cabello. Eso no es lo esencial. Lo esencial siempre es tener a Cristo en nuestro corazón, porque al fin de cuentas, este cascarón, esta cobertura que tenemos, tarde que temprano se va a terminar deteriorando. Tarde que temprano tendremos que salir de este cuerpo terrenal, ¿sí? Entonces, es que si no tengo la camisa marca tal, es que si no tengo el jean tal o tal zapatos de tal marca, de tal exclusividad, no entraré en la sociedad. Si las personas que te rodean no te aceptan como eres, sino por lo que tienes, realmente esas personas no deberían estar en tu círculo social, porque no te estiman por lo que eres, sino por lo que tienes. Así que, querido hermano, no podemos tener una vida de doblez y aprender en que si vamos a la iglesia debemos hacerlo de corazón, no por apariencia, y que esta materia que tenemos, apariencia física, es importante, pero no es lo verdaderamente esencial. Que los años al final siempre pasan factura. Segunda enseñanza, cuidémonos de ser hipócritas ante la sociedad y ante Dios. Y como tercera enseñanza, Jesucristo les dice, porque una vez que les dice, ojo, pendientes a la levadura de los fariseos y de Herodes, ellos todavía estaban embolatados, enredados en el tema del pan. Jesús les dice, ¿aún no entendéis? ¿Por qué a veces vamos a la iglesia? ¿Por qué a veces estamos en una reunión o se proclama una palabra y yo no entiendo? ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos? Sencillamente porque nuestra cabeza, nuestro entendimiento está lleno del mundo. Y Cristo no puede entrar a un lugar donde ya no hay espacio. No entendemos la palabra de Dios porque estamos tan saturados de la sobreestimulación que hoy nos dan las redes sociales, de la sobreestimulación que hoy nos quieren meter, que no hay espacio para la palabra de Dios. Por eso no la entendemos. No entendemos la palabra de Dios, no entendemos su actuar en nosotros porque estamos sobrecargados del mundo. Entonces, la tercera enseñanza tiene que ver con ir vaciando la basura que nos sobra para permitirle que Cristo tenga espacio para habitar en nosotros. Ir desocupando mi casa, mi hogar, mi templo, mi cuerpo de tanto cachivache viejo del mundo para que Cristo, para que el Espíritu Santo tenga espacio por donde moverse dentro de mí. Por eso no entendemos, porque estamos sobrecargados, estamos llenos de cosas del mundo, de cosas banales, de cosas efímeras, de conocimiento efímero, y no hay espacio en mi vida, en mi ser, en mi templo, en mi mente y en mi corazón para Dios. Por eso no entendemos la palabra de Dios. Por eso a veces no entendemos reflexiones o no entendemos sermones o homilías, o no entendemos reflexiones que un líder de la iglesia hace. No entendemos por qué el Señor nos habla una y otra vez a través de los acontecimientos de la vida. Y yo no entiendo, tengo los ojos como embotados, los oídos como sellados, porque estoy sobrecargado de los cachivaches del mundo. Hay que desocupar nuestra casa de las cosas efímeras del mundo para permitirle que el Espíritu habite y tenga el espacio suficiente para habitar dentro de nosotros. Entonces, a través de este Evangelio de Marcos, 3 enseñanzas. La primera de ellas es que hay que preocuparse por lo esencial. Y lo esencial es
Buscar el reino de Dios, que lo demás viene por añadidura. Segunda enseñanza, no ir a la iglesia por hipocresías ni por apariencias, sino de corazón verdadero, y no andar tan preocupados por la apariencia física, más bien preocuparnos por lo espiritual. Y tercera enseñanza, desocupar nuestra casa de tanto cachivache viejo del mundo para permitirle que el Espíritu Santo tenga el espacio suficiente en nosotros y su obra comience a transformar nuestra vida. Querido hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.